compartir una pantalla y, y vamos a hacerlo. Vamos a ocupar el modelo de discipulado para mostrar algunas imágenes y poder proyectarle alguna idea, ya porque va a ser más o menos que hablándole, haciéndole algún monólogo. Así que va a ser interesante. Yo les decía que tienen que tener un lápiz, un cuaderno, una Biblia y prepárese porque esta va a ser una clase interesante. Miren, la homilética que me tocó estudiar a mí, yo estuve todo un semestre para homilética 1. Yo voy a intentar tratar de compartir el principio en 4 clases. Solamente este mes de febrero, vamos a hacer los días lunes, voy a intentar reducir y resumir. No vamos tal vez entrar en todos los métodos de sermones, pero sí les voy a dejar algunas pautas y algunas herramientas para que cuando ustedes lo hagan, sea gente ordenada, comprensible y podamos entender y la gente pueda entender lo que usted quiere decir. Así que póngale bueno y damos la bienvenida a todos aquellos que van a ver esta señal después la plataforma de YouTube. Así que Dios les bendiga, oramos y vamos, le quiero invitar que usted vaya conmigo y tengo una Biblia, tengo un lápiz y recuerde que siempre las preguntas puede hacerlas, no hay preguntas tontas, ¿ya? Hay tontos que no preguntan, que eso es otra cosa. Así que vamos a estar hablando y entrando un poquito al tema de la homilética y va a ser interesante porque la palabra homilética, una palabra que parece media difícil, como ibuprofeno y esas cosas así medias médicas, pero homilética viene del griego, de una palabra que es homileo. ¿Y qué significa? Significa hablar o decir. De ahí viene cuando está el cura y dicen va a darle la homilía. La homilía. ¿Qué es lo que es la homilía? Para los que no fueron católicos, la homilía es el mensaje, es el sermón que da el cura. Entonces, ¿nosotros qué vamos a ocupar? Estamos ocupando la palabra griega y homilética es el estudio de preparar y predicar un mensaje bíblico. Eso ese es el concepto de la palabra homilética, el estudio, es el arte de preparar un mensaje bíblico. Y esto va a ser interesante. Recuerde que no vamos a entrar en algunas cosas, vamos a correr, porque lo importante es que ustedes preparen un sermón. Esa es la gracia, que sepan cómo hacerlo, ¿ya? Y todo esto es como cultura, un poquito de cultura general. Y aquí va a ser interesante. ¿Por qué? Porque los buenos predicadores no son personas que se forman solas o son espontáneas o tengo el don o yo soy bueno para predicar. No. Como casi todo en la Biblia, los buenos hombres de Dios, los buenos predicadores, son el resultado de una formación, de una madurez, de una comprensión. Hay gente que es buena para hablar, pero no significa que porque es buena para hablar tiene que ser un buen comunicador. Quiero que usted vaya conmigo porque como nosotros vamos a predicar la palabra, nosotros no vamos a hablar del condorito, vamos a hablar de la palabra. Mire lo que dice, quiere ver un hombre elocuente? Vamos al libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. De repente por tiempo voy a leer yo, pero de repente voy a pedir que ustedes me ayuden con la lectura. Va a ser interesante. Hechos 18. Aquí hay un hombre que predicaba elocuentemente. Versículo 24 en adelante dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón, dice, elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Apolo hablaba del Señor, pero fíjese, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué sucedió con Apolos? Apolo era un hombre elocuente,
pero le faltaba más guianza. Entonces, hay gente que se siente que se la sabe todo, que a lo mejor es elocuente como Apolo, pero necesita siempre dirección. Necesita dirección. Así que nadie se frustre si siente que está muy lejos y cuando voy a hablar como el pastor, cuando voy a hablar como esa hermana que lo hace tan bien. No se desanime, porque los buenos predicadores no nacen, no se crían solos. Es el resultado de un proceso, de una formación y de la palabra que va entrando en el corazón. Nadie entrega o puede entregar lo que no tiene. Así que póngase en las manos del Señor, llénese, aliméntese y después no se va a dar ni cuenta y de su corazón va a ir saliendo la palabra sola. Así que recuerde, todo predicador debe tener buena reputación. Todo predicador debe tener buena reputación con los de afuera como los de adentro. Con los de afuera, ¿ya? Si usted quiere predicar, pero tu vida no es coherente con lo que tú enseñas, tu mensaje no va a ser creíble. ¿Ya? Estoy hablando simplemente, introduciéndome un poquito en el tema. Usted tiene que tener buena credibilidad. Es interesante, el libro de Hechos, mire, ¿sabe lo que decía? Lo que dice el libro de Hechos 16, verso 2, dice, y daban buen testimonio de él, ¿de quién? De Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dos ciudades, conocían el testimonio de este discípulo, Timoteo. Por eso luego él pasó a ser un pastor, un buen pastor. ¿Por qué? Porque tenía credibilidad. Así que ojo con eso, ¿ya? Tal vez voy rápido, pero si hay dudas, si hay comentarios, usted apórtelo, que siempre va a ser interesante. Elliot. Sí, dice la palabra que la predicación efectiva del Evangelio solo se efectúa bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Sí, esto no es gracia humana, esto no es palabrería, esto es, Efecto del Espíritu Santo. esto es una unción del Espíritu. El Espíritu trabaja con nosotros. El Espíritu busca un hombre que se disponga en sus manos. No es solamente el Espíritu. Usted más adelante vamos a ir viendo que para la palabra necesita Dios al hombre preparado y el hombre preparado necesita el Espíritu. O sea, el Espíritu y la unción, más el hombre preparado, produce un cambio y una predicación con poder. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo. Pero sé ejemplo de los creyentes. Lo primero le dice en palabra. Y luego le habla otra requisito: palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, antes de predicar un testimonio, de predicar un sermón, tu vida tiene que tener testimonio. Si no, mejor usted no hable. ¿Está de acuerdo conmigo, no? Amén. Mejor no hable. Como dice alguien, prefiero ver un sermón antes que oírlo. Y tú eres un sermón andante, tú eres un mensaje caminante cuando vas al trabajo, cuando estás con tu esposa, usted es un sermón. Quiero que usted recuerde esto: el ojo es mejor pupilo y está más dispuesto que el oído. La gente más aprende por lo que ve que por lo que oye. ¿Ya? Los mejores predicadores, ¿saben cuáles son? Los mejores predicadores, y si usted quiere lo anótelo, los mejores predicadores son los que viven lo que predican. Los mejores predicadores son los que viven lo que predican. Y esto es interesante. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque Dios, para toda labor espiritual, busca siempre gente irreprensible. Dios siempre va a buscar gente irreprensible.
En el libro de Hechos, capítulo 6, verso 3. Hechos, capítulo 6, verso 3. La Biblia habla que la iglesia comenzó a crecer. ¿Y sabe lo que buscaron? Diáconos. Y si usted lo ve, para buscar diáconos, para atender las mesas, ¿sabe cuáles fueron los requisitos? Mire lo que dice Hechos, capítulo 6, verso 3. Dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Mira, lo primero que sale, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Fíjese que lo primero que Dios busca para servir las mesas, para servir y para hacer cualquier cosa en la obra del Señor, tiene que tener buen testimonio. Yo te pregunto, ¿cómo está tu testimonio? Si está bueno, Dios te da luz verde para que puedas dar el otro paso y poder predicar. Si tu testimonio no es coherente, mejor usted trate de ser una persona correcta para que el diablo después no te avergüence. No te avergüence, porque el diablo se encarga de avergonzar a aquellos que son como el padre Gatica, ¿ya? Así que ojo con eso. No sé si voy muy rápido, esto sería como para detenernos y meditar y hablar y todo eso, pero estamos en la introducción. Quiero que usted pueda darle y entender la importancia de la homilética. ¿Por qué? Porque la tarea más alta o las tareas más altas a la cual alguien puede dedicarse, según la Biblia, es la oración y la palabra. Quiero que usted lea conmigo, vaya conmigo al libro de Hechos. Observe. Hechos capítulo 6. Mire lo que la Escritura nos habla. Yo le estaba contando que la iglesia estaba creciendo. Y los griegos van donde los discípulos y comienzan a quejarse de que las viudas de ellos se estaban siendo descuidadas. Entonces, mira lo que dicen los apóstoles. Busquen 7 hombres que sean buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu, para que encarguemos esto. Pero mira lo que hacen los apóstoles. Hechos capítulo 6, verso 2 en adelante. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No está diciendo que servir a las mesas es malo, ¿ya? No está diciendo que servir no vale la pena, no. Pedro con los discípulos está diciendo, no es justo que dejemos la palabra. Y allí dice, buscad, hermanos, ¿no?, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, fíjese lo que dice el verso 4, y nosotros persistiremos ¿en qué cosa? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿A qué se iban a dedicar los apóstoles? A andar sirviendo el pan, cuidando a la abuelita Tati y a todos esos viejitos. No, ellos se iban a dedicar a 2 cosas importantes, que eran la oración y era la palabra. Eran 2 cosas que se les daba gran importancia. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasó cuando ellos se dedicaron a la oración y a la palabra? El verso 7 lo dice, mira lo que dice. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué sucede o qué sucedió cuando los apóstoles se dedicaron a la oración y a la palabra? La palabra de Dios crecía y la iglesia crecía. Entonces, cuando hay gente que se dedica a la palabra, cuando hay gente que se dedica a la oración y a la palabra, la iglesia recibe un crecimiento. ¿Me entiende? Entonces, de repente nosotros cambiamos la palabra por el servicio. No digo que es malo, una es mayor, simplemente quiero que usted pueda entender, y un poquito más adelante vamos a ir entendiendo que cuando Dios te confiere la responsabilidad de la palabra, tú tienes que tenerla como un bien superior, como algo que tú tienes que dedicarle amor y respeto, porque eso va a cambiar la vida de muchas personas. Tú estás rescatando almas del infierno para traerla al reino de su amado Hijo. Así que, ojo con eso. ¿Qué le dice Pablo al joven Timoteo? ¿Qué le dice?
que un valiente me ayude a leer esto. ¿Ya? Mira la primera palabra con la cual empieza Pablo escribiéndole a Timoteo. ¿Qué es lo que era lo más importante para los discípulos? Lo más importante para Pablo. ¿Qué dice? 2 Timoteo 4, 1 y 2. Dice así: ¿Ya? te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese, ¿cómo comienza? Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Esto es interesante. Te encarezco. Los discípulos tenían la palabra muy en alto. Esto es muy importante. Quiero que usted pueda comprender lo que estamos viendo con la ayuda del Señor. Yo quiero hacerle aquí una pregunta y de repente vamos a detenernos a meditar en algunas cosas. ¿Cuál usted cree que es la palabra más potente que podemos compartir? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál cree usted que es la palabra más potente? Con esto sí que será algo Amén. La salvación, de la salvación, ¿ya? yo Amén. pienso que Ya otros dicen toda. toda la palabra. Algunos van a decir, voy a hablar del anticristo, de la garra, del dedo chico del anticristo. Y cada uno pone ideas como para, ¿cuál es la palabra más potente que podemos compartir? La Natita dice toda. Pero es interesante. ¿Sabes cuál es la palabra? La palabra más potente que va a bendecir más a la iglesia es la palabra que primero Dios me habla o te habla a ti, personalmente y en lo secreto. Amén. Esa es la palabra que tiene vida. Es la palabra que viene primero a tu corazón. Porque nadie puede entregar lo que no tiene. Amén. Nadie puede hablar si lo que Dios no te ha dicho. Yo le hablaba en algunas oportunidades, le he hablado del logos y del rema. Yo les decía que logos es la palabra escrita. La Biblia es logo, es papel, es letra. Pero en un momento tú estás leyendo la palabra y sale un rema. Y el rema es una palabra, el Señor me habló lo que necesitaba. Esa palabra viene a tu corazón, viene impregnada con el Espíritu. Y esa palabra sale de una forma distinta cuando te toca predicarla. Viene de tu corazón. Por eso, la palabra más potente que tú puedes predicar, ustedes tienen que guardar esto en el corazón. Porque en este tiempo donde está el internet, la gente predica puro panañejo. La palabra va a ser siempre la palabra. El problema es que hay gente, yo se los quiero leer y quiero que lo meditemos. Yo quiero que ustedes guarden este pasaje. Vayan conmigo al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Lo vamos a leer juntos. Yo les decía que tenían que tener Biblia porque vamos a predicar la palabra. Jeremías, capítulo 23. Y todos estos pasajes que el Señor te está hablando, tú tenés que guardarlo. ¿Por qué? Porque de aquí tú vas a ir hablando muchas cosas. Ya lo vais a entender. Como dice el hermano Salfate, todo calza. Jeremías 23. Mira lo que sucede. 23, verso 16. Póngale atención, lea con el corazón. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No está hablando el profeta. Jehová. No escuchéis, fíjese, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo,
Paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 18, porque este es el secreto, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjate lo que sucede cuando alguien está en el secreto de Dios. Verso 21. No envié yo aquellos profetas, no envié yo aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es el secreto de tener una palabra que impacte? El secreto está en tener la comunión con Dios. En este tiempo, ustedes van a ser constantemente tentados a tomar una palabra del internet. Van a estar constantemente tentados a buscar pan cocido ya. Y ustedes dicen, está buena esta palabra, sí, y le echan, pero ustedes se saltan lo que le está pasando a Jeremías. Gente que está hablando lo que Dios no mandó, Dios no dijo. Por eso muchas veces las iglesias están sufriendo, estamos sufriendo un enfriamiento, porque no hay palabra, no hay voz de Dios. No hay, el profeta que tenía que haber estado en el lugar secreto no estaba. Entonces, quiero que usted le preste atención a eso. La palabra más potente, la que va a bendecir más a la iglesia, es la palabra que primero Dios me habla a mí. ¿Dónde? En el lugar secreto. ¿Qué dijo Jesús? Clama a tu Padre, ora a tu Padre que está en secreto. Y el Padre que ve, que oye en secreto, te va a recompensar en público. Guarde eso, ¿ya? Guarde eso. Yo no sé si voy muy rápido, ¿se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Ya, cualquier duda, usted la comparte, ya que la lanza. Pero es interesante. Quiero que usted pueda entender esto. Aunque vivamos en el siglo XXI, en el siglo XXII, donde esté la tecnología, a lo mejor después nos vamos a poner los lentes nomás y vamos a tener las pantallas y en los anteojos, como la guerra de la galaxia, pero no hay nada que pueda sustituir la relación personal con Dios. Nada. No hay un predicador. El Helio hablaba de la unción del Espíritu, y eso es correctísimo. Y de esta relación personal que tenemos, de ahí nace la fuente, de ahí nace la inspiración, de ahí nace la vida. De ahí viene. Si tú no tienes luz, si a ti te le acaba la luz, tú vayas a predicar una vez. Y a lo mejor Dios por misericordia te usa, y realmente Dios por misericordia a veces no usa. Pero una cosa es que te presten luz, que uses luz prestada, y otra cosa es que tú tengáis tu arranque y que tengáis tu luz propia. Y la idea de Dios es que nosotros tengamos y estemos conectados a la fuente. Cuando tú tienes una relación con Dios, viene la vida, viene la inspiración, viene la fuente, viene el fuego, hay una palabra, tú bendices. ¿Por qué? Porque viene de la fuente misma, que es Dios. Así que póngale siempre atención. Así que les voy a ir dando tareas. Recuerden que estas van a ser 4 clases en la cual nosotros vamos a estar hablando de la homilética y vamos a estar viendo algunos ejemplos, vamos a estar comparando unos mensajes, les voy a dar algunas tareas. Y la idea es que algunos de ustedes van a predicar, van a ir siendo desafiados por el Señor. Pero recuerden que nada cambia, nada puede suplir tu relación personal con Dios. Y saben que yo mientras preparaba la clase, el Señor me llevó y me hizo entender esto. Yo no sé cuántos conocen la historia de Daniel con Belsasar.
No es una historia muy conocida, a lo mejor algunos la van a conocer. Vayan conmigo al libro de Daniel, les voy a contar lo que sucedió. Daniel, estamos haciendo la introducción a este tremendo tema que es acerca de la homilética. Mira lo que sucede. Daniel fue un hombre que jovencito fue llevado cautivo de Israel a Babilonia. Y ahí estuvo con Nabucodonosor, luego se fue Nabucodonosor y vinieron otros reyes, y entre ellos llegó un rey que se llamaba Belsasar. Y como Belsasar, un día tomando con sus generales, con toda su gente importante, en su curaera, Belsasar hace algo. Manda a buscar los utensilios del templo que habían traído como botín de Israel. Y se comienzan a curar con ese tipo de utensilio. Y mira lo que sucede. Daniel capítulo 5. Póngale atención, lea siempre la palabra porque ella te va a bendecir. Daniel 5 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, su mujer y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora apareció los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba muerto de miedo. Imagínate, en la mansa tomatera, estaba curado, manda a buscar los utensilios, se pone a tomar y ve la mano que está escribiendo en la pared. ¿Sabe lo que está escribiendo? Lo encontramos en el verso 27. Mira lo que está escribiendo. Bueno, el relato está del 25. Pero el resumen, lo que me interesa, lo leemos en el 27. Dice Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y ahí le viene una maldición de Dios, tu reino ha sido roto y se lo van a quitar, y ahí viene otro imperio y lo toma. ¿Qué quiero decirte? ¿Qué es lo que hace Dios con el rey Belsasar? Dice, pesado has sido en balanza y te has hallado falto. ¿Sabe lo que hace Dios con los reyes, con toda aquella gente que se va a dedicar a predicar la palabra? Dios pesa a cada predicador y Dios evalúa su vida. Si usted predica, dice las cosas correctas porque las dice o porque las vive. Si usted predica a los jóvenes, a las señoritas, porque tiene una relación con Dios o porque tiene que hacerlo. Dios nos pesa en balanza. ¿Y qué le dijo al rey Belsasar? Le dice, pesado fuiste en balanza y has sido hallado falto. No pesas nada, le está diciendo. No pesas nada. Así que es interesante lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo con el rey. Por eso la predicación de la palabra es algo muy, muy importante. Yo les quiero dejar aquí unos consejos para todos los predicadores, para todas las predicadoras, aquellas personas que van a dedicarse y en algún momento Dios levantará como predicadores. ¿Ya? Algunos consejos. Consejo número 1, tenga siempre un cuaderno, una libreta en sus tiempos devocionales. Tenga siempre algo para escribir. ¿Sabes por qué? Porque los momentos de inspiración son pocos. Tú vas a estar buscando del Señor y de repente va a venir una idea
Y en esa idea vienen principios, vienen ilustraciones, y que luego todas esas cosas que tú tienes en tus tiempos de oración, de búsqueda con Dios, van a ser tus futuros sermones. ¿Y por qué Dios te va a usar, te va a bendecir? Porque primero llegaron a tu corazón. Entonces, a mí me enseñaron, y yo, si ustedes se fijan, o yo creo que se han fijado, siempre ando con una libretita, siempre ando con una agenda, siempre ando con un lápiz. ¿Por qué? Porque yo entendí que más vale el lápiz chico que mente grande. Escribir, tomar apuntes siempre es una disciplina. Yo creo que algunos se apoyan en su memoria y los que tengan buena memoria, gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que hago yo? Guardo como la hormiga. Guardo en el verano para tener para el invierno. De repente te va a tocar predicar. Me ha tocado a mí muchas veces que vas a predicar y no tienes nada, te le cierra el cielo, te le acaba toda la cosa, como que no viene la chispa, no viene. Y entre más cerca te viene el momento de la prédica, más te nubla, más te le apaga la tele, todo. Pero cuando tú tienes un cuaderno, una libreta y apuntas lo que el Señor ha puesto en tu corazón, te digo, tú tienes algo que en algún momento vas a entregar. Tal vez no hoy día, ni mañana, ni pasado, pero en algún momento va a venir. De repente yo tengo cuadernos que cuando los reviso, yo digo, oh, de ver esta palabra, digo, esta palabra, el Señor, y como que nuevamente el Espíritu baja así y me ministra mi corazón, porque son misterios que el Señor, o no necesariamente misterios, pero palabras que a mí me sanaron en un momento, palabras que me fortalecieron. Así que téngalo siempre, úselo, tenga siempre algo donde escribir. Ahora tiene los celulares y cosas por el estilo, pero tenga un lugar donde guarde e invierta todas sus ideas delante del Señor. ¿Ya? Yo voy a saltarme ciertas cosas lógicas, como consejos prácticos, como decirle el predicador debe orar. No quiero yo enredarme en esas normas que considero que tiene que hacer. Tiene que hacer, ¿ya? Así que si me dice pastor y no puso, tiene que orar. No, porque hay cosas que son de sentido común. Yo le estoy dando consejos prácticos para predicadores. Segundo consejo, estudia la Biblia, no lea la Biblia. No es lo mismo estudiar la Biblia que tener un devocional. Ya que un devocional no es suficiente. Un devocional usted lee 2 versículos, 3 versículos, un capítulo y se va. Estudie la Biblia. ¿Qué significa estudiar la Biblia? Cuando usted estudia la Biblia, usted comienza a familiarizarse. Cuando lee quién es el autor, a dónde escribió, quién eran los oyentes, cuáles problemas pasaban, cuál era la solución, se entera cuántos capítulos tiene el libro, comienza a familiarizarse. No ande picoteando, comienza un libro y termina el libro. Tal vez ahora te va a costar un mundo, pero te va a ir disciplinando, y vas a comenzar a crecer en una forma intelectualmente y en la palabra bíblicamente. Así que va a ser interesante que usted pueda ir meditando en esto. Lea la palabra, identifíquese. ¿Sabes que cuando tú lees la palabra algo sucede? Mira, cuando te familiarizas, algo comienza a suceder. Escuchaba la historia de, invitaron a dos predicadores en una semana a predicar a una iglesia. Y uno estuvo como por 2 días de diferencia, y los dos predicaron del Salmo 23. Y cuando predicó el primero, los oyentes estaban emocionados. ¿Por qué? Porque cómo hablaba, cómo se expresaba, hablaba bien. Cuando terminó de predicar, la gente se paró, aplaudió porque dio una enseñanza hermosísima. A los 2 días llegó el otro predicador y también abrió del Salmo 23.
Pero aquí nadie aplaudía. No había amén, no había algarabía como en el otro mensaje, sino al contrario, cuando éste hablaba, la gente lloraba, guardaba silencio, nadie aplaudía, nadie se movía. Y cuando comentaron acerca de los dos predicadores, cuando se fue este segundo predicador, la gente comenzó a comentar los dos mensajes, los dos predicadores, y llegó a la conclusión. El primero de ellos conocía el Salmo 23, el Salmo Jehová es mi pastor. El primero conocía el Salmo muy bien, el Salmo 23, pero el segundo conocía al pastor del Salmo. Al pastor del Salmo. Por eso cuando tú conocías al Señor del libro, tus mensajes van a ser distintos, tus mensajes van a ser diferentes, van a ir cargada con otra unción. No vas a estar entreteniendo a la gente va a estar siendo alimentada, ¿me entiendes? Por eso no sustituya el estudio de la palabra, no, nunca lo sustituye. Tercer consejo para los predicadores, estudien la congregación, ¿ya? Estudien la congregación. No es lo mismo una iglesia ABC1 que una iglesia de pueblo, una iglesia de cerro. Usted tiene que tener un sentido común para hablar. No es lo mismo el tipo de iglesia a la cual usted puede acercarse. Escuche, observe y aprenda a examinar en el espíritu cuáles son las necesidades de la iglesia local. Como esto es un tema local, es una enseñanza local, usted tiene que examinar qué necesidades, en oración usted tiene que decirle, Señor, ¿qué necesita la iglesia? ¿Qué tengo que enseñar? No voy a enseñar como para que ellos aprendan nomás, yo tengo que enseñar para suplir la necesidad. Y usted tiene que analizar, usar su sentido. Y si Dios te está mostrando un sentido o una necesidad media obvia, si, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo extremo. Supongamos que hace poco hubo un terremoto, un temblor muy fuerte, y la gente llegó a la iglesia y la gente tiene miedo, tiene temor. Y te toca predicar a ti, tú no le puedes decir, Señor, ¿qué le enseño? ¿Qué le predico a la iglesia? Cuando tú estás viendo una necesidad obvia. Cuando tú ves una necesidad obvia, no sigas buscando porque el Señor te la está haciendo ver. Entonces tú prepara y ministra esa necesidad obvia. Después de un temblor fuerte, la gente tiene temor. Entonces enseñarle a confiar, enseñarle del cuidado de Dios, enseñarle de la protección de Dios. Por eso, usted siempre examine a la iglesia. Si en algún momento lo van a llevar a predicar y es una iglesia humilde, usted no sea pavo real, no hable de grandeza, no hable de millones, sea humilde. Si usted va a una iglesia más ABC1, usted tiene que también tener una postura y hablar algo. Pablo decía, yo me hago judío al judío, humilde al humilde, con todo yo soy con todo. Sé hablar, Jesús con Nicodemo habló teología y con la mujer samaritana habló del agua. ¿Me entiendes? Así nosotros tenemos que tener una sabiduría para saber llevar el mensaje y ser una persona coherente, una persona sabia. ¿Ya? Estamos hablando algunos consejos prácticos, ¿ya? Yo le hablaba, estudie su congregación, ¿ya? Y ahora hablemos un poquito, evite los temas extraños. ¿A qué me refiero con eso? Hay de repente temas extraños en la Biblia. Escuchaba el caso de un predicador que no asistió a ningún instituto, no estudió teología,
Y un día trató de predicar sobre la diferencia entre el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios. Y comenzó a hablar del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios cuando las dos cosas son las mismas. Pero él comenzó a hacer un tema extraño, temas confusos. Hay gente que le gusta hablar temas confusos como para tratar de mostrar que saben, que estudiaron, comienzan a hablar del bautismo de los muertos, comienzan a hablar de los ángeles, cuál fue el pecado que los ángeles cometieron en el cielo, comienzan a hablar acerca de lo que hizo Jesús cuando estuvo muerto, comienzan a hablar de los pies de la bestia, una cantidad de cosas extrañas. Usted no hable. Y segundo, cuando predique, no tome textos extraños. Ya los vamos a ver cuando entremos a la parte bíblica, cómo yo busco un texto, ¿ya? Segundo, no tome temas no bíblicos. ¿Qué tema sería no bíblico? Por ejemplo, hay cosas que son bíblicas y cosas que no son bíblicas. Nunca hable de los extraterrestres en la antigüedad, no pega ni junta. No hable acerca de la ascensión de María, no sé, pues no hable de la descendencia espiritual de los discípulos. Temas que no son necesarios. Usted predique la palabra, predique la palabra. Yo voy muy rápido porque hay muchas cosas que aportar, pero no quiero que si quedan dudas, comentarios, aportes, ustedes lo puedan hacer, ¿ya? Número 5, escoja temáticas principales. Es interesante, cuando usted predique, escoja temáticas principales. ¿Cómo es eso, pastor? Aquí les pongo un ejemplo. Hable sobre perdón, sobre mayordomía, sobre oración, sobre evangelismo, sobre la avaricia, sobre el desánimo. Hable o predique cosas que sean temas generales. Hable de estar vigilante, del hogar cristiano, hable de no amar al mundo, ¿me entiende? No hable tontera, no se vaya en el detalle, no piense, no pierda la oportunidad que Dios te da de fortalecer a la iglesia en hablar un tema que no tiene mayor o no tiene mayor importancia, ¿ya? Usted dedíquese a hablar algo importante. Temas principales. Recuerde, hay un proverbio que dice esto: un león no debe perseguir un ratón, ¿ya? Porque el león puede ir tras una presa más grande, más importante. Así que usted cuando predique, no vaya a predicar detalles, tonteras, pelos de la cola, vaya a temas principales. Si usted hace esos consejos, su predicación siempre va a ser coherente, va a ser interesante, va a ser atractiva. No te vas a ir por las ramas. Y la número 6, un consejo para los que predican: aproveche las festividades o las fechas especiales. Sea una persona que use su sentido común, ¿ya? De repente hay algunos desubicados que están en Navidad y están hablando de Jonás, Jonás y la ballena están hablando. No pega ni junta, ¿me entiende? Si estamos en Navidad y tú tomas un tema navideño, la gente va a estar toda metida en la temática. Aprovecha las festividades, las fechas nacionales, las fiestas patrias, no sé, si hay una fecha importante, ocúpala, porque la gente va a estar alineada a esa festividad y va a ser más fácil, va a tener la atención de la gente mucho más cautiva. Así que ojo con eso. Yo se los pongo así. Un papá podría enseñarle a su hijo a pescar cuando el niño está jugando a la pelota o está pateando la pelota. ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo. Si están en Semana Santa, el pastor no puede hablar de la Navidad. No pega.
no pega ni junta. Así que póngale ojo a eso, porque esto te va a traer sabiduría sobre tu vida. Yo no sé si hay algún comentario, alguna duda, porque aquí vamos entrando a tierra derecha. ¿Algo que decir, algo que preguntar? Yo hasta el momento, como el Felipe y el etíope entienden lo que lee, ¿se entiende? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Ya, póngale. ¿Hay alguien, no sé, si hay alguien me hable, háblenme fuerte que no lo... de repente- Ok, ¿Me escuchan? todo ok. Ya. ¿Aló? Ojo, alguien dijo aló. Gaby, Sí, yo. Sí, sí. mi viejo, Eh, contame. sí, lo que pasa es que, bueno, cuando estaba apuntando, esto tiene que ver, las predicaciones, aprovechar la fecha importante tiene que ver o está relacionado con la predicación en el momento oportuno. O sea, por ejemplo, si me invitan a una congregación a predicar, por ejemplo, justo en las fechas de festividad de la Nación, para el 18 de septiembre, una cosa así. Ya. A eso va relacionado o apuntado, ¿cierto? Claro, o las fechas a lo mejor están de aniversario, o a lo mejor hay algún acontecimiento importante mundial, a lo mejor O un funeral. un funeral, o murió un artista y la gente está toda conmocionada y tú Claro. ocupas el dato, la fecha, y te va a ser un plus para tu predicación. Eso es lo que siempre ustedes tienen que estar, el predicador siempre está muy abierto a lo que está sucediendo. Jesús en un momento está con los discípulos, supieron de esos que se murieron, ¿se acuerdan ustedes que se les cayó el andamio? Y Jesús, que es lo que ocupó su acontecimiento, y Jesús le dijo, ¿ustedes creen que ellos murieron porque eran más malos o porque eran pecadores? Y Jesús ocupa las situaciones prácticas para enseñar una palabra. Así que simplemente son consejos. Yo no tengo problema y ni me molesta que se interrumpa un poco la exposición. Así que no tengan temor. Voy entrando a tierra derecha. Vamos de lo macro a lo micro, ¿ya? Y va a ser interesante. Va a ser Pastor, interesante. Sí, mi hermana, no sé quién. la Katy. Ah, Katy, dígame. Por ejemplo, tomándonos del tema de no hablar cosas confusas o no bíblicas, ¿Ya? eh, hay algunas doctrinas con respecto al Apocalipsis que hablan acerca como de el Armagedón. ¿Ya? ¿Es correcto meterse como en esas temáticas o es mejor dejarlas fuera? ¿Sería como un tema confuso? Hay iglesias que giran en torno a toda esa enseñanza apocalíptica, ¿me entiendes? Y si ellos me escucharan a mí, no es importante, claro, es importante porque la palabra es toda importante y me dirían toda esa cosa. Pero en cuanto al Apocalipsis, hay tanta versión, hay tanta interpretación, que incluso los que predican dicen, se cree que piensan algunos que entonces no hay realmente algo seguro. ¿Me entiendes? Y para aquellos que pensamos que va a venir el Armagedón, la iglesia no va a estar acá. Entonces, ¿te sirve algo saber lo que va a pasar si no vaya a estar? ¿Te sirve? Entonces hay cosas más prácticas que son para ahora, para nosotros. Eh, por eso es importante y tal vez de vez en cuando hacer una cosa, pero si tú tienes una oportunidad, esto es como que tenías un revólver, un rifle y te queda un disparo. Lo, lo, Se lo disparáis, no sea un ratón que anda pasando, lo dejáis por si viene algún bandido. Tú lo cuidáis más. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan a ocupar sus oportunidades. ¿Ya? Es interesante. Cualquier cosita, no hay preguntas tontas, chiquillos. Hablemos, lo comentamos. De repente voy muy rápido porque vienen unos ejercicios muy interesantes que quiero compartir. Cuando nosotros hablamos de predicación, nosotros ocupamos una palabra que a lo mejor algunos desconocen, que es la retórica. ¿Sabe alguien lo que es la retórica? La retórica, ¿ya? La retórica es el arte de hablar bien. La retórica es un arte y es la técnica
de expresarse de manera adecuada. ¿Para qué? ¿Por qué nosotros hablamos de retórica? Ah, pastor, estamos hablando de la Biblia. No, porque la retórica es el arte en el cual uno aprende a hablar. ¿Por qué? Porque a través de la retórica nosotros persuadimos al destinatario o al oyente. Aunque sabemos que nosotros no persuadimos, el que convence es el espíritu, nosotros lo tenemos claro. Pero recuerden que Dios trabaja siempre con el individuo. Es Dios, este es un trabajo unido, una mezcla entre Dios, entre el espíritu y el hombre. Entonces, la retórica hace que nosotros podamos hablar lo mejor posible. Esto no es nuevo. Yo creo que usted puede entender y aquí le voy a hablar un poquito de historia. Esto no es nuevo. Yo le decía que homilética viene de homilía, de una palabra griega. Los griegos estuvieron 1000 años antes de Cristo, o sea, ante Sócrates, Platón, Aristóteles, todo ello estaban dedicados a la enseñanza y a hablar. Mire, le voy a contar un poquito lo que pasó en el año, en ese tiempo. Pastor, Cuénteme. antes de que avance, la retórica se vincula... espéreme, déjeme ordenar. ¿Ya? La retórica, en el fondo, a pesar de que se entiende que es el arte de hablar bien, se relaciona también con el hecho de saber hablar de acuerdo a los contextos en los que nos encontramos. Por ejemplo, si fuéramos a hablar con gente de la élite, tener el vocablo adecuado para hablar con ellos y también el vocablo adecuado para hablar con gente que pertenece, por ejemplo, a sectores más vulnerables. ¿Se relaciona con eso también? Claro, porque nosotros tenemos que entender que nosotros hablamos y no es lo mismo hablar una iglesia en la ciudad que ir a hablar una iglesia en el campo. Y no estoy hablando de quién es más importante, porque ante los ojos de Dios, las almas son las mismas, tienen el mismo valor. ¿Me entiendes? Entonces no es un asunto de lead, de cuál es más importante, sino de saber cómo llegamos a esa gente. Nosotros tenemos que ser gente siempre ubicada. Si, como dijo una vez el pastor Antonio, siempre me acuerdo, si yo llegara a la iglesia en Playa Ancha y llegara en un Rolls Royce o llegara en un convertible, no sé, no cacho de marcas de auto, pero imaginen un descapotable, algo, y me entran y dicen, ¿de quién es el auto? No, del pastor. ¿Será un auto para un pastor en un lugar así? No es correcto. Pero si yo me voy al sector alto en Santiago y llego con un auto así, no voy a hacer la diferencia porque todos tienen autos de marca, todos tienen autos de lujo. Entonces, como pastor uno tiene que saber ubicarse en qué lugar está y con qué tipo de gente se está relacionando. Entonces, la retórica nos va a ayudar a hablar bien. Y si usted, por tratar de aparentar bien y que tiene palabras rebuscadas y va a hablar a gente humilde y le habla de la homilética y le habla de hermenéutica y le habla del paracleto y de palabras griegas, tu palabra, por más palabras bíblicas que tenga, no va a tener ningún sentido, porque la gente no va a quedar alimentada. Entonces, usted tiene que tener obviamente una buena retórica, pero tiene que aprender a adaptarse al grupo de oyentes que está viviendo. Y como decía Pablo, y les decía, con el judío soy judío y con el gentil, con el griego me hago griego. Con todo soy de todo, con tal de ganar alguno. Así que va a ser interesante. Yo les hablaba un poquito de la gente. Y aquí es importante, porque aquí entramos un poco a tierra derecha. Yo estaba dando barnices de la importancia de la palabra. En la Grecia antigua, habían 4 escuelas de interpretación de la retórica. Habían 4 escuelas. ¿Y qué tiene que ver eso? Mira, tiene mucho que ver. Te lo explico. Estaba un grupo que se llamaban los sofistas. Y los sofistas eran personas que eran sabios, se dedicaban a la sabiduría. Estos eran oradores, personas que se paraban y le enseñaban a los hombres a hablar, los sofistas.
Y estos hombres se paraban delante de los jueces, se paraban, eran como los abogados, delante de la multitud. Estos hombres se preparaban y hablaban en público. Los sofistas preparaban a esa gente. ¿Y cuál era el objetivo de los sofistas? Los sofistas tenían un solo propósito. Los sofistas decían, lo importante es que usted se pare y tenga resultado. Resultado, decía. Lo importante es el resultado. Pero luego comenzó a haber otra escuela, que fue la escuela de Platón. Platón es un filósofo, ¿ya? Y Platón empieza a enseñar y dice, no, no, no. El objetivo no son los resultados. Lo importante es el argumento. Si tú tienes un buen argumento, va a tener grandes verdades. Entonces, cuando tú tienes los argumentos, tú vas a tener los resultados. Entonces, comenzó a haber una disputa entre algunos, no importa los argumentos, sino los resultados. Y la escuela de Platón decía, no, 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 lo importante son los argumentos. Luego vino otra escuela que eran los quintilianos, ¿ya? De una escuela de un pensador. Este hombre decía y enfatizaba. Este hombre enfatizaba y nos enseñaban a nosotros que no era cristiano. Bueno, en ese tiempo nadie no estaba Cristo, pero no era un creyente. Este hombre decía, no, no, no es el resultado, no son los argumentos, lo importante es la calidad interna del orador. Lo importante es que la persona que va a hablar sea una persona con una calidad interna intachable. Cuando tiene una calidad interna, este quintiliano decía, va a tener argumento y va a tener resultado porque la persona va a enseñar lo que es correcto. Fíjate cómo van saliendo las escuelas. Y después salió la escuela de Aristóteles, un filósofo, y él enseña y él enfatizaba que lo importante para ganar un pleito era que todo estuviera bien organizado, que el diálogo, todo estuviera organizado. Si está bien organizado, va a tener argumentos, decía, y va a tener resultados. Entonces, están estas cuatro escuelas. Algunos buscan resultados, otros dicen que tenga grandes verdades, otro que cualidades sea internas del orador y el otro que esté bien organizado. Ahora esto lo traemos a la palabra. Nosotros vamos a predicar la palabra. ¿Cuál de estas cuatro cosas creen ustedes que es la más importante? ¿Los resultados? ¿Que tenga verdades? ¿O la calidad interna del orador? ¿O que o esté bien organizado el mensaje? ¿Cuál de ustedes de estas cuatro cree que es necesaria? Las cuatro. ¿Alguien tiene otra postura? Yo creo que la 3 y la 4. ¿Ya? Una calidad interna y bien organizada. Aristóteles. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra postura? Yo creo que son las 4. Ya, las cuatro. También creo que son las 4. ¿Ya? Es interesante. Fíjense, esto aunque pasó hace miles de años, todavía sigue, nos sigue a nosotros sonando. Y para hacer el cuento corto, porque tengo que llevarlo al ejercicio, es importante que ustedes entiendan de que nosotros en una predicación queremos ver resultados o no queremos ver resultados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren resultados o no? Sí. Todos queremos resultados. Queremos, si hay gente que quiere conocer al Señor, nosotros queremos resultados. ¿Nuestra predicación tiene que tener grandes verdades? Sí. Claro que sí. Tiene que tener grandes verdades. ¿El predicador tiene que tener una calidad interna? Sí. Obviamente, porque lo vimos en el inicio. Y Aristóteles dijo, tiene que estar bien organizado. ¿El mensaje usted cree que tiene que ser bien organizado? Obviamente que sí. Entonces, para nosotros, sacamos de estos cuatro hombres y sacamos que el hombre tiene que tener una calidad interna, el mensaje tiene que estar bien organizado, tiene que tener grandes verdades, pero también tenemos que buscar resultados. Nosotros no nos sirve cualquier cosa total conseguir el resultado, no nos sirve. La palabra de Dios a nosotros nos aprieta y nos dice que el predicador tiene que tener cualidades internas. Y bueno,
para resumir, las 4 nosotros necesitamos y es importante que las podamos entender. Recuerde usted que lo que yo estoy enseñando o compartiendo es homilética. Es el arte de predicar o hablar. El problema es que muchos enseñan cuando predican y otros predican cuando enseñan. Una predicación y una enseñanza no es lo mismo. Una predicación y una enseñanza no es lo mismo. ¿Qué es lo que le estoy enseñando yo en este momento con la ayuda del Señor? Le estoy enseñando a predicar. Y la prédica, la homilética, es una ciencia, ¿ya? Tiene una metodología y yo les quiero compartir eso. ¿Qué significa que tengo una metodología? Que hay una disciplina, que se estudia, que es aplicable, es como un arte, es aplicable y es flexible. Así que va a ser interesante lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor. Creo que todos han escrito, seguimos algo. Quiero que cualquier duda, comentario lo aportemos, ¿ya? Quiero que podamos ir guardando esto. Se lo escribí. Hacer esta tarea está siempre, cuando hablo de hacer esta tarea, es la tarea de la predicación. Creo que aquí le voy a hablar un poquito acerca de guerra espiritual, lo que va a suceder, la confrontación, pero hacer esta tarea siempre va a estar en oposición al príncipe de las tinieblas. Y cada vez que te toque predicar, y los que han predicado, yo creo que lo han entendido, cada vez que te toque predicar, él hará todo lo que esté a su alcance para estorbar tu trabajo. Todo. Mira, yo veo aquí a una de mis hermanas, me acuerdo, yo siempre me recuerdo el caso, a ella la invitaron a predicar a una iglesia. Estaba sin trabajo y se preparó y justo cuando se llegó la fecha para ir a predicar, le salió un trabajo. Y ella tuvo que escoger entre la prédica, ir a predicar a ese lugar, esa ciudad, no sé dónde iba, o el trabajo. Y adivinen qué escogió. El trabajo. No, se fue ya a servir al Señor. Y ahora está en otro lado trabajando bien. ¿Qué te quiero decir? Que el diablo siempre se va a levantar para estorbarte. ¿Sabes lo que hace el diablo? El diablo, el día que te toca predicar, te va a hacer correr de un lado para otro haciendo 1000 cosas, te van a molestar, te van a llamar, te vaya a querer orar, todos te llaman por teléfono, ponen la música al vecino, con tal de que tú no puedas hacer las dos cosas importantes. ¿Qué cosa importante tú tienes que hacer cuando te toque la palabra? Buscar al Señor en la oración y la palabra. La predicación es una guerra espiritual. Por eso es importante que usted pueda entender que cuando Dios llama a alguien, si Dios te honra en algún momento con esa tarea, nada te debe distraer de esa responsabilidad. ¿Sabes cuál es la responsabilidad? Es la responsabilidad de alimentar al pueblo. Y la comida que tú vas a entregar tiene que salir del cielo. Esa es la responsabilidad. Tiene que venir del cielo. Sabes que quiero hablarte como pastor. Ser pastor o dedicarse a la predicación de la palabra es una de las tareas más difíciles. Es dura, es agobiante, de repente es angustiosa y no es un trabajo físico, no, sino es un trabajo, es una angustia mental, es una angustia espiritual.
Y eso te va a venir, te viene una cosa el día que predicas, de repente no dormís poco, estás intranquilo. ¿Por qué? Porque es una lucha contra el poder, contra poderes y principados satánicos, que ellos te quieren estorbar para que tú la palabra la des lo más flaca posible, lo más débil posible, sin oración, sin búsqueda. Por eso tú tienes que entender la importancia de la predicación. Cuando tú predicas, la predicación bíblica es una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. Cuando tú estás predicando, tú le estás diciendo al reino de Satanás, te rechazo, te recito. ¿Sabes por qué? Porque tú estás levantando la bandera de Cristo y estás motivando a que la gente se acerque al Señor, se acerque a Dios, que el pecador no siga pecando, que el que estaba frío se levante. Entonces, una oposición abiertamente contra el imperio de las tinieblas. Así que, por eso, yo escribí acá, Satanás no se quedará tranquilo ni de brazos cruzados cuando encuentre a alguien que es fiel y diligente en el ministerio de la palabra y de la oración. El diablo no los va a dejar tranquilos. ¿Sabes qué? He conocido de todo. He conocido personas que no le dan la importancia, que cuando predican no le dan la importancia, ni se preparan, no son diligentes. Buscan 3, 4 textos y los leen y piensan que porque los leen es la palabra. Y no es así. Entrega gente la palabra como primero les viene a la mente. Y no es así, porque la predicación, la homilética, es un arte, es un trabajo. La palabra, yo con algunos he soltado algunos principios, le he contado algunas cosas. Pero como estamos haciendo esta clase y las vamos a grabar, quiero que ustedes puedan entender esto. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta la pizza. Yo creo que la mayoría. Pero imagínate que tú vas a buscar a comprar una pizza y quieres, y vas al restaurante y te sientas en la mesa y le dices, deme una pizza con pepperoni, no sé cómo la pides, ya, pero, y va el garzón adentro y después sale y viene con una bolsita y te trae en un frasquito la salsa, te trae por ahí, te deja 2 ajos, te trae un paquetito de orégano, el queso envuelto por ahí, los tomates para que tú los peles. Yo te pregunto, tú vas y te entregas las cosas y tú le... ¿Cómo reaccionas? Yo te pregunto, ¿te comerías esa pizza así? Yo creo que no, tú le dirías, oiga, yo quiero una pizza, pero la pizza hecha. ¿Qué te quiero decir con eso? Hay personas y hay miembros, cuando llega la gente a la iglesia, que no puede alimentarse. ¿Sabe por qué? Porque la forma en que le están dando el alimento no es el correcto. No es la forma. No pueden digerir. Es como que van a comer y le ofrecen pizza, pero le están dando los condimentos crudos. Yo no sé a cuántos les gusta comer carne, pero si tú vas y compras un pedazo de carne, la más tierna, la más rica, la más jugosa, pero cuando tú te sientas a comer, el mesonero, el garzón, te pone el pedazo de carne en el plato, por más jugosa que esté, pero está toda cruda, usted no se la come. ¿Por qué? Porque no está bien preparada. Entonces, la palabra de Dios es así. Nosotros la preparamos. La preparamos y tiene que quedar tan bien hecha que la gente que la escuche tiene que ser un deleite escucharla y comerla. ¿Por qué? Porque nos dedicamos tiempo en prepararla. Por eso tú no tienes que dejar y cocer 4 papas guachas y echarle un tomate. No, no, no. La comida cruda no sirve. No, tiene que estar bien preparada. Mira, a mí me encanta el puré, me encanta la carne.
Pero si tú me dais un pedazo de carne y me echáis arriba el puré y me aplastáis la carne y de repente me dicen, ¿le gusta el tomate? Sí, también, y me echáis unos tomates arriba y de repente le toma Coca-Cola así y me echáis un poco de Coca-Cola arriba al plato, yo te digo, yo no te como eso. Y tú me puedes contestar, pero si en la guata también se revuelve todo. Sí, sí, el problema es la presentación. Es la presentación. Por eso ustedes tienen que preparar el sermón y tiene que ser atrayente, atrayente. Va a ser interesante, ya lo vamos a ir entendiendo. Lo que quiero decirte es que tú tienes que preparar la palabra de la mejor forma posible. Ya te voy a enseñar cómo se prepara, ¿ya? Porque hay algunas formas y algunos pasos que tú tienes que entender para siempre preparar la palabra lo mejor posible. Recuerde siempre esto. Dios nunca va a premiar la flojera. Si tú no eres diligente, si tú eres flojo, si eres floja para la palabra, no esperes respaldo del Señor. Una iglesia, quiero que guarden esto en el corazón. Una iglesia se fortalece o se debilita a causa de la preparación de la palabra. Por eso en la iglesia, la palabra para mí es una cosa delicada, porque los predicadores pueden echar a perder a la congregación. Si las ovejas no son alimentadas como ellas necesitan, van a sufrir desnutrición espiritual. Por eso una predicación superficial va a ser de mala calidad, daña seriamente la congregación. ¿Sabes por qué hay muchos cristianos inmaduros? ¿Por qué andan como conejos buscando para allá y para acá? Porque no han sido alimentados correctamente. Porque no hay mensajes poderosos, bibliocéntricos que los inspiren y viven con tantos dramas y tantos problemas. ¿Por qué? Porque no son alimentados correctamente. Entonces, recuerde esto, ¿ya? Quiero que podamos entender esto. Yo no sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que a ustedes quieran aportar. Quiero decir algo. Julito. Hace muchos años atrás, abajo en una iglesia, yo Ya. estaba ministrando y la palabra y se me ocurrió decir una palabra equivocada. Dije, vamos a hacer algo extraño. Y me quedaron todos mirando. Y la palabra correcta era, vamos a hacer algo distinto. Y yo dije, vamos a hacer algo extraño. Y seguí con la forma distinta, que era la palabra, pero lo hice y era una oración. Me acuerdo que hice lanzar a la gente una saeta al cielo y contra el enemigo, todo un ejercicio espiritual. Ya. Entonces, después que terminó todo, me pescaron como varios así, oye, ¿qué dijiste? ¿Cuándo le ocurre decir eso? Esa palabra, eso es extraño, no corresponde. Yo creo que no solamente el grupo que me pescaron me dijeron algunas cosas, y ahí me dio risa porque no quise decir eso. No quise decir eso ni tampoco expresarlo, pero a veces hay que usar bien la retórica y hablar bien, expresarnos bien las palabras correctas para que la gente pueda entender lo que estamos diciendo. Eso quería decir, Marcelito. Interesante y es correcto. Bueno, no, para mí no era tan dramático como la expresión, pero bueno, no sé cómo habrá sonado en el momento, pero igual necesitamos tener una buena retórica. Recuerden que esto van a ser solamente 4 clases, pero que te van a dar una claridad. Y yo quiero invitarte a que tú seas siempre humilde, porque aquellos que toman el curso de homilética, luego son verdaderos investigadores y jueces de las personas que predican. Ay, no ocupó, y le faltó retórica, y le faltó la ilustración, y mira, y el ejemplo, y mira, y eso lo hizo mal. Y como que usted pierde la humildad para recibir. Entonces, entre más tú vayas sabiendo de Dios, tú tienes que ser más humilde. Recuerda esto.
saber los principios, los secretos del reino, no te hacen estar por sobre los demás. Y Jesús lo ilustró así. Si a un niño lo ponen por delante, a él tenemos que oír. Y si tú tienes esa capacidad de que nos ponen a un niño y dejarte enseñar por él, tú vas a estar capacitado para enseñar la palabra bien. Y recuerda que con la vara que mide vas a ser medido. Y si tú andas midiendo a los demás, lo que tú siembras vas a cosechar. Cuando te toque predicar a ti, si Dios te usa, si Dios te da la oportunidad, te levanta en algo, toda la gente te va a enjuiciar de la misma forma. Así que sé siempre humilde, ¿ya? Y yo les digo esto no para que juicien, calculen, anden mirando a los demás, lo hace bien, lo hace mal, le faltó, no le faltó. No, esto es para que ustedes tengan una actitud correcta. Quiero aprovechar los minutos que faltan para tratar de soltar la parte final de esta clase, que va a ser importante, y aquí van a recibir una hermosa misión. Yo le hago la pregunta. Imagínense que ustedes tienen que predicar. Imagínense que tienen que predicar. Lo primero, ¿qué necesitan ustedes para hacer lo primero que necesitan para hacer un mensaje, un sermón? ¿Qué es lo que ustedes, lo primero que pensarían? ¿Qué se necesita? Tener al Espíritu Santo. El tema, saber de qué voy a hablar. Ya. Saber ya. Palabra, un versículo. Ya fíjense, antes, bueno, yo quiero mostrarles que a veces viene el versículo y con el versículo viene la idea, pero a veces no viene el versículo, a veces viene la idea, viene el propósito. Supongamos, vamos a poner la situación como viene un temblor, vamos a seguir con los temblores. Ojalá no salga profético todo esto, pero imaginemos que vengan viene un temblor. Y hubo un temblor el lunes y te toca a ti predicar el día miércoles. ¿Qué tipo de sermón tú podrías hacer? A ver, pónganme ustedes como un tema general, ¿no? Un tema general así. La confianza. La confianza puede ser, ya. Apoyarnos en la roca. Ya. ¿Alguien tiene algún...? Aquí se trata de que nos vayamos soltando, porque vamos a ir tocando varias cositas. Lo primero, voy a aclarar un poco la idea. Lo primero, todo sermón, primero tiene un propósito general. ¿Cómo es eso, pastor? ¿De qué se trata esto? Los propósitos generales son, y los teólogos lo han definido así. Lo primero son, parece que es ese, ya. Lo primero es que todo sermón tiene que tener un propósito general. Y la pregunta es, ¿qué quiero predicar? ¿O por qué quiero predicar? ¿O qué debo predicar? Entonces yo te decía, hubo un temblor, estaba temblando harto, y me toca predicar. Voy a hablar de la confianza en Dios. Todo tema que tú quieras hacer, de la esperanza, de la fe, todo tema se divide en una de esas divisiones. Todo tema, si tú vas a hablar de la fe, ese tema va a calzar a lo mejor en ánimo aliento, o va a calzar en devocional, o tú vas a decir, no voy a hablar de la mayordomía, voy a hablar de sembrar y cosechar. Y eso a lo mejor es un tema. Si yo quisiera hablar de mayordomía, ¿dónde calzaría? ¿En qué propósito calzaría? De esos 6, ¿dónde calzaría? ¿Doctrinal? ¿Puede ser doctrinal?
¿Ya? Doctrinal. ¿Ya? Interesante. Fíjese, si yo quisiera hablar de la fe en Dios, ¿dónde calzaría? Congregación. Congregación. Consagración. Consagración. Devocional. Evangelístico. Puede ser evangelístico, la fe. De ánimo y aliento. También puede ser. De ánimo y aliento. Ya, fíjese que cuando yo hago un tema, puede irse no solamente a uno, puede irse a, por ejemplo, la fe en Dios. Puedo tirar la fe en Dios evangelístico, ¿ya? Puedo tirar la fe en Dios en el devocional. Ánimo, aliento. Puedo tirar la fe en Dios en ánimo, aliento. ¿Por qué es tan importante los propósitos? Cuando usted predica, en su hojita, arriba usted le va a poner el propósito. Siempre el propósito. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza después a predicar con el tiempo, usted tiene un mensaje, lo guarda, tiene otro mensaje, después lo guarda, tiene otro mensaje, usted se va fijando, después mira arribita y dice, este es devocional. Oye, y este es devocional, y este es devocional, y este es doctrinal, y este es devocional. Oye, yo casi puro predico, puro devocional. Y eso a ti te va ordenando, te va ordenando. Todo mensaje tiene propósito y el propósito general se puede dividir en estos 6 puntos. Imagínense, y aquí es donde yo necesito que sean valientes, porque si son valientes van a aprender más. Yo les pregunto, lo invitan a ustedes a predicar a una iglesia. No conocen la iglesia, una iglesia en formación, son un grupito de personas, están comenzando, están construyendo su templo y ustedes tienen que ir a compartir la palabra. Yo les hablaba en los puntos anteriores que tenían que conocer la congregación, yo les doy la información. Ahora tienen que predicar. ¿Qué tipo de sermón, qué palabra llevarían? ¿Una palabra de qué tipo? De ánimo o aliento. Ánimo y aliento. Ánimo, aliento. Ya, un ánimo de aliento. Ya, eso sería, ya, lo primero que dices tú, entonces, me invitaron a predicar a esa iglesia, ¿qué van a necesitar? Ánimo, aliento, porque están comenzando. Ya, ustedes tienen el propósito general. El propósito general. Yo les pregunto, ya, ustedes van a ir a predicar a la cárcel. Ustedes saben cómo es una cárcel. A los hermanos que están allá congregados, ¿qué tipo de sermón le darían? Evangelístico. Evangelístico, pero yo le dije a los hermanos. Ánimo, aliento. No es que, bueno, que en la cárcel, por eso evangelístico. Ya, evangelístico, pero ya. Ético, moral. Ético, moral también puede ser, ya. Sí, fíjese, imagínense que van a hablar a un asilo de ancianos. ¿Qué tipo de mensaje ustedes compartirían? Ánimo, aliento. Aliento. Un devocional. Un devocional. Devoción. ¿Le hablarían de la muerte a los viejitos? Consagración. Consagración. Ya, o sea, ya. Quiero que ustedes guarden esto. Ya vayan, porque van a ir entendiendo. Nos estamos metiendo cada vez más en la palabra, ¿ya? Lo primero, cuando yo tengo que predicar, ¿qué quiero hablar? ¿Qué quiero hablar? ¿Cómo están pasando esa gente? Ellos pasaron un desastre, un problema. Yo les decía, miren la gente, miren las personas donde están, qué es lo que necesitan. Lo primero es un tema, no, es un tema doctrinal porque no están en la palabra, o un tema de aliento porque están desanimados. Lo primero es entender que necesitamos un propósito general. Si quiero dar ánimo, si quiero enseñarles la palabra, si quiero guiarlo un poco en la moral, en lo ético, en lo valórico. Cada uno tiene que entender el propósito general de lo macro. Pero viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el tema específico? Y aquí es donde nosotros comenzamos a ver el tema específico más puntual. Volvamos a la iglesia que estaba comenzando, a esa iglesia pequeña que estaban comenzando a levantarse.
ustedes dijeron de ánimo, aliento. ¿Cuál sería el tema específico? ¿Cuál sería el tema específico? ¿Quién me puede dar una idea? Si el tema general era de ánimo y aliento, ¿cuál sería un tema específico? Un texto. No le estoy pidiendo textos, yo le estoy pidiendo un tema. Confianza en la Por prueba. ejemplo, no temáis en la adversidad. Un tema. El tema, pero ya, el tema sería no temer, no sé qué dijo en la prueba o en la adversidad. Ya. Le cambio el ejemplo. Vamos a la cárcel nuevamente. En la cárcel, ¿qué es lo que iban a predicar? Evangelismo. Ya, evangelismo. Consagración. Ya, ¿cuál sería el tema específico en la cárcel? ¿Qué tema podrían hablar? La libertad. No robarás. No, yo hablaría, por ejemplo, mi tema general sería la consagración y el tema sería el cómo mantener nuestra fe o cómo mantenernos firmes en el Evangelio una vez que salimos de la cárcel, porque dentro de la cárcel estáis con todas las personas que estáis encerrados, pues no tenéis mayores tentaciones a las cuales enfrentar. Puede ser, estando dentro de la cárcel, puede ser el arrepentimiento y presentarle a Dios como salvación, como Salvador. Ya, recordemos que estamos en el tema doctrinal en la cárcel, ya evangelístico, y el Marco dice ya la salvación. Ya tenemos un tema general y estamos pasando a un tema más específico. Están en una iglesia de campo. La gente no es pobre, pero es humilde. Ustedes quieren dar un tema, ¿qué tipo de tema general darían en una iglesia así? La provisión. Ya, tema general, ¿cuál sería, Ivette? Devocional. Podría ser ya devocional ya, mi tema general voy a hacer un tema devocional. ¿Y cuál sería, Ivette, qué decías tú? Ya me olvidó. Se la apagó la luz. Se la apagó Se la me tele. apagó la luz. ¿Ya? Ya, están en la iglesia, en el campo, y ustedes tienen que ir a predicar. ¿Cuál sería el tema específico? La provisión. La provisión puede ser. Fíjense lo que va a ir sucediendo. Vamos a estar guiando esto paso a paso, porque esto te va a ir ayudando. Mira, quiero que podamos ir siguiendo. Vamos de lo macro, vamos a lo micro. Estamos en una pandemia y todos los domingos me sucede esto. Señor, tengo que predicar, ¿qué es lo que hago? La última vez los guasqué, les di, no quiero andar con la vara. Señor, anímalos. Ya, voy a dar un tema de ánimo, aliento. ¿Cuál va a ser? La fe en medio de las pruebas. Y ese va a ser mi tema general a mi tema específico. ¿Me entiende? Ustedes se están fijando que hay gente que siempre termina y predica puro evangelismo, puro evangelismo, puro evangelismo. Entonces, ¿por qué sirve y es necesario el propósito general? Porque en la comida, por más que te gusten los porotos, si comís poroto todos los días, la gente se te aburre. Si tú todos los días tú hablas un tema de consagración y hermano, busca al Señor y al otro día hermano, ore y al otro día ayune, pero en un momento tú le das un devocional de aliento o le das un ánimo, va a ser distinto. Tú tienes que ser siempre variado. De repente hay gente que tiene tendencia, gente que habla la pura familia, la familia. Otro que habla el pura dinero. Hay otros que solo doctrina. ¿Me entiendes? Y uno ve a los hermanos y hace lo que va a predicar. ¿Me entiendes? Entonces, tú tienes que entender que tienes que ser variado, pero tu variedad tiene que saber discernir de acuerdo a quién está
o qué es lo que está pasando en la iglesia, qué es lo que necesita o qué está sucediendo. Lo primero, tema general. Segundo, es el tema específico. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Ojo con esto, yo les voy a mostrar una forma, una clave, o no sé si... mira, pido al Señor gracia para poder compartir esto. Estas palabras claves, si ustedes las escriben, les va a servir mucho. Les va a servir mucho. Si ustedes las guardan. Y quiero que ustedes puedan entender estas palabras clave. A mí me enseñaron esta técnica de cómo hacer un sermón. Cuando yo encuentro un pasaje que creo que puede servir, yo ocupo mi hojita porque también la ocupo y digo, Señor, ¿cuál es la palabra clave de esta palabra? Y quiero mostrárselo con un ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Puse Hechos 66, no Hechos 66, es Hechos 6. ¿Ya? Hechos 6. Vamos a buscar el Hechos 6, que me equivoqué ahí para que ustedes lo corrijan. No sé si me están pescando o están escribiendo, pero se lo explico. Hechos 6. Miren lo que... Espero no ser muy gravoso ni cansador, pero va a ser interesante. Hechos capítulo 6. Observe lo que la Biblia nos va mostrando. Esto lo leímos al inicio acerca de los diáconos. Hechos capítulo 6 dice así. En aquellos días, como creció el número de los discípulos, hubo murmuración de los judíos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues a hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Fíjese aquí, usted aquí va a ir sacando sermones. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo puedo sacar? ¿Por qué? Aquí va el secreto de las palabras claves. El secreto de las palabras claves. Usted tiene que en un momento, usted tiene que buscar y preguntarle al libro, a la lectura. Supongamos que yo en este momento quiero hacer un tema de consagración, ¿ya? Mi tema general es consagración. Y mi tema específico, yo quiero hacer el tema de consagración de Hechos capítulo 6. ¿Qué voy a hacer acá? Miren, dice el verso 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál sería la palabra clave para este versículo? Fíjese, serían peligros, serían tipos, serían normas para buscar líderes, serían instrucciones, serían
pasos. ¿Cuál sería la palabra clave? Aquí es donde yo le voy a ir mostrando un ejemplo. Fíjese lo que dice el apóstol. Solamente estamos en el versículo. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. 1, 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, y de sabiduría. ¿Cuál sería la palabra? La palabra clave que nos va a ayudar a hacer el sermón. Va a ser Requisitos. requisitos. Requisitos, bien y bien. Va a ser muy interesante que ustedes entiendan este principio. ¿Por qué? Porque la palabra clave te va a llevar a hacer el tema. La palabra clave, con la palabra clave, tú vas a comenzar ahora a leer la palabra y tú vas a andar buscando, oye, aquí hay una predicación. ¿Por qué? Mi tema general va a ser consagración, pero mi tema específico va a ser requisitos para servir al Señor. Y tú te vas a parar el momento que predique y dice, hermanos, hoy día vamos a hablar 3 requisitos de todo aquel que quiera servir al Señor. Y la gente va a decir, wow, qué requisitos. No, aquí está. Varones, hermanos, varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. La palabra clave para encontrar el sermón en este versículo fue requisitos. Fue requisitos. Ahora yo le hago la tarea, vamos al Salmo 19 y háganla ustedes. ¿Cuál sería la palabra clave? El Salmo 19, obsérvela. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir, pero por eso yo le decía, si predicar es un arte y el Señor te va a ir dando claridad. Pero a medida que vamos estudiando, vaya a ir recibiendo más luz. Mira lo que dice el Salmo 19. Se lo leo yo. Y usted va a buscar la palabra clave. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Cualidades de Dios. ¿Cuál, Julito? Cualidades de Dios. Cualidades. Interesante. ¿Hay alguien que encontró alguna otra? Características. Características, interesante. Hermanos, quiero hablarle algunas características de la palabra del Señor. La palabra, ¿qué característica? Característica número 1, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La segunda característica, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El temor de Jehová es, y hablamos de características o hablamos, como decía Julio, de cualidades. Hermanos, quiero hablarles de algunas cualidades que tiene la palabra del Señor hoy día. Y la gente dice, ¿y qué cualidades? Número 1, la palabra del Señor es perfecta. Cualidades. Y a lo mejor hay algunas alguna palabra que también calza acá. O podría características, cualidades, yo no sé si hay alguien que nos puede entregar Atributos. Atributos, ¿ya? Estas no son las únicas palabras, ¿ya? Esta lista no es definitiva. Usted puede encontrar nuevas palabras y la palabra clave te da el mensaje, te da el sermón. Te voy a enseñar una forma de hacer sermones. Y va a ser buscando una palabra clave. Cuando te detengas en un pasaje, el pasaje te va a llevar a hacer la pregunta indicada. Y si tú la comparas con tu hojita de las palabras clave, tú vas a decir, oye, aquí hay un mensaje. Supongamos, mira, vamos al Salmo, sigamos en el Salmo, Salmo 103. El Salmo 103. ¿Ya? En el Salmo 103 nos dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios.
Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezca como el águila. Fuera del Julio, alguien que encuentre la palabra. Recuerda que te di un intención. ¿Puede ser razones? Razones. A ver. ¿Por qué dice razones, Nani? No sé, es que como habla de, por ejemplo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, como que empieza a nombrar el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, como que pueden ser razones para bendecir al Señor. Puede ser razones, interesante, puede ser razones, pero hay una palabra que está explícita ahí. Está explícita. A veces la palabra no va a estar explícita, no va a estar escrita, va a estar implícita, va a estar oculta. Pero en este pasaje, la palabra clave está explícita. ¿Y sabe cuál es la palabra clave? Es la número 15. ¿Cuál es, Julito? Beneficio. Beneficios. Beneficios. Mira. Bendice alma mía Jehová y no te olvides, verso 3, ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él es quien perdona tu iniquidad, Él es el que sana tus dolencias, el que rescata. Entonces tú partes tu mensaje y dices, hermanos, hoy día vamos a hablar beneficios de bendecir al Señor. La Biblia nos da beneficios y beneficio número 1, Él es el que sana, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y usted comienza a explicar y predicar, que ya vamos a verlo eso en otra clase, cómo usted desarrolla el punto. Segundo beneficio, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que sana todas tus dolencias, y así tú vas dando. Pero la palabra clave que te hace hacer el sermón es beneficio. Es así. ¿Me va siguiendo? Es importante la palabra clave. Hagamos el Salmo, el Proverbio 10.1. Proverbios capítulo 10, verso 1. Proverbios capítulo 10, verso 1 es un texto. Yo la próxima clase le voy a hablar los tipos de sermones que hay, los que son de un texto, los que son de un párrafo, los que son de un libro, cómo usted los va a hacer. ¿Ya? Pero ahora te estoy mostrando la palabra clave. Proverbios capítulo 10, verso 1 dice así. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Cuál sería la palabra clave? Actitudes. Consecuencias. Ya, veamos, partamos por actitudes. Actitudes. Podría ser la actitud del hijo malo y la actitud del hijo bueno. Puede calzar, aunque un poco extraño. ¿Ya? Consecuencia. El término consecuencia, Ivette, siempre, aunque consecuencia, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas, pero el término consecuencia siempre es más alusivo a lo negativo. Entonces, hermano, vamos a tener una consecuencia siempre es como más visto hacia lo malo que hacia lo bueno. Entonces, consecuencia puede ser, pero va a ser media forzosa, pero ustedes tienen que ir viendo. ¿Hay alguna palabra clave para este pasaje? Acciones. 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 ¿Cómo serían? ¿Cómo sería el tema general? Reprensiones. Podría ser. Eso me están dando denme el título. Acciones del hijo. ¿Cómo sería el tema específico? Cómo las acciones, cómo nuestras acciones interfieren en otros, no sé, algo así. Es súper largo como escribir un libro. Por ejemplo,
Por ejemplo, consecuencias de hijos, como decía Leiber, consecuencias de los hijos. Alguien dijo otra expresión, habló. Por ejemplo, ¿quieres ser buen hijo? ¿Quieres ser buen hijo? Ya. Tipos de hijos. Ahí alguien nombró una palabra clave. Tipos de hijos. Lo dije yo, lo dije yo. Hermanos, vamos a hablar hoy día, les quiero hablar de tipos de hijos. 2 tipos de hijos. Proverbio nos habla y nos dice que el hijo sabio alegra al padre. Hay hijos que son buenos, que son obedientes, y cuando hay un hijo obediente, alegra el corazón del padre. Así también, si somos hijos buenos, alegramos el corazón de Dios. Pero también dice que el hijo necio es una tristeza de la madre. Hay otro hijo, y usted habla la parte del hijo bueno, y luego habla la hijo malo. ¿Y cuál era la palabra clave que te une el tema? Es tipos de hijos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que te va a dar. La palabra clave te ayuda a encontrar el sermón. Por ejemplo, un texto muy conocido que les puse ahí, Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál sería la palabra clave? Y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuál sería la palabra clave? Yo sé que algunos son más frescos de mente que otros. Algunos son más rápidos que otros. Estamos contra el tiempo, pero ¿cuál sería la palabra clave? ¿Sería aspectos? ¿Perdón? ¿Aspectos? Aspectos. Deme y hágame el título de su tema. ¿Cómo haría el tema? Si es que ocupa la palabra aspectos. ¿Quién es el Señor? Aspectos de ¿Cuáles quién es el son? Señor. No. ¿Cuáles son las? Sí, ¿cuáles son las vías para llegar a lo que tiene el Señor? No sé. No. Ya, no es muy correcto. Y con algunos muchas veces no es cuando les digo malo, no se avergüencen ni nada, porque ahora ustedes tienen que hablar bíblicamente y tienen que ser bibliocéntricos, ¿ya? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ustedes díganme la palabra y háganme el título de su tema general. ¿Cuál sería su tema específico? Perdón. ¿Cuál sería? ¿Alguien encontró una? El tema específico sería acciones. ¿Serían acciones? Pregunto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, acciones. ¿Serán acciones de Jesús? ¿Será? Una representación. Representaciones, yo soy el camino. ¿Atributos? Atributos pueden ser, yo soy el camino. ¿Será un atributo el camino, Evidencia. la verdad? Evidencia. ¿Quién dijo algo? Pasos. Pasos. Las cualidades. ¿Cuál? Puede ser argumentos también. Fíjese, y el que dijo paso, ¿cuál sería el título de eso? Pasos para seguir el camino del Padre. Pasos. Pasos. ¿Serán pasos? Ir a Dios para la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Alguien nombró a algunos y que no están muy perdidos, simplemente tienen que encontrar, hermanos, podríamos decir, no sé, alguien nombró... ¿Cómo llegar al Padre? ¿Perdón? Los pasos para llegar ya, es que pasos no son... al reino del cielo. Pero a través pasos, del Señor. Pasos más que pasos,
no son, porque un paso nos indica que una cosa nos lleva a la otra. Y Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. No está Podría hablando ser el verdadero camino. Son como las cualidades de mi Dios. como, podríamos decir, características, podríamos ocupar una expresión distinta. Hermanos, quiero hablarles de cualidades o... No, se me fue se me perdió, que no las veo a todas ustedes, no los veo a todos. No, Pero... no. no, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Indicaciones. Ya, puede ser indicaciones, interesantes, indicaciones para llegar al Padre, para llegar al cielo. Le voy a mostrar 3 indicaciones. Jesús dijo que yo soy el camino. Hay un camino. El mundo habla de muchos caminos, pero Jesús nos dijo que había un camino. Dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad. Indicaciones, puede ser. Fíjate que si tú encuentras la palabra correcta, vas a encontrar el mensaje. Vas a encontrar el mensaje. Y vas a tener las divisiones. Las divisiones, todo eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero mira, hagamos uno que yo creo que va a ser más simple para ustedes. Proverbios, terminamos con esto. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Un poquito más atrás. Proverbios capítulo 6. Habla un texto muy conocido que dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos activos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina mal. Y habla de 7 cosas. ¿Qué cosas podrían ser? ¿Cuál sería la palabra clave? Reprensiones. Ya, hágame un título ahí. ¿Cuál sería el título si es que fueran reprensiones? Hermanos, hoy les vamos a hablar de algunas cosas que a Dios... Como título. Título, ¿Serían reprensiones? no se me ocurre, reprensiones. Ayúdame. ¿Podríamos decir reprensiones de Dios? No sé, por decir, ya ocupando tu expresión. ¿Será reprensiones la palabra o habrá una que calce mejor? Reprensiones, exhortaciones, acciones. Sí. Es interesante. ¿Qué pasa con consecuencias? 7 argumentos. ¿Cómo podemos nombrarlo? Alguien habló por ahí, tímidamente. Argumentos. Podemos decir, hermanos, quiero hablarles 7 tipos de pecados que Dios aborrece. ¿Creen que tipo alcance? Hermanos, quiero hablarles... o uno puede ocupar la palabra error. Hermano, quiero hablarles 7 errores que cometemos y que a Dios desagradan. Y cuando tú ocupas la expresión, la palabra correcta, ¿sabes lo que generas? Generas curiosidad sobre los oyentes, genera intención de escuchar. Por eso el título va a ser muy importante, porque tu tema principal te va a llevar a generar el tema correcto. Simplemente yo quiero terminar con esto. Esta va a ser la tarea. Practique y mándeme 3 temas esta semana con su palabra clave. Eso usted lo busca. No me mande uno de los que escribimos ahí. ¿Ya? Busque, lea y por WhatsApp me pone el tema general va a ser devocional, el tema específico va a ser pasos para llegar a Dios, no sé. Usted busca su palabra y me lo envía. Para la próxima usted va a ir viendo otra parte y todo va a ir calzando, ¿ya? Ya entramos a tierra derecha. Recuerda que van a ser solo 4 clases. Le invito a que no se la pierda. Bueno, va a estar, esperamos que quede guardada en la web. ¿Alguna duda, algún comentario, algo? ¿Está muy enredado? ¿Está muy enredado, no? ¿Está muy difícil?
Está difícil. Está difícil, está difícil. No, pero hay que practicar nomás. Palabra clave para la tarea. La palabra clave están ahí. Po. Lo que van a tener que hacer es leer la Biblia y cuando ustedes lean van a observar y van a buscar la palabra clave. Tipo, está hablando de tipo, está hablando de pasos, labores, mira aquí, beneficios, instrucciones, normas, formas, consejos. Ustedes van a ver. Bueno, recuerde que el que vaya cumpliendo las tareas va a ir teniendo una manzanita. Oramos al Señor, le doy las gracias por su paciencia. Consulta. Ánimo. Dígame, hermano Mao. ¿Este video cuándo lo va a mandar a YouTube? No sé, ahí la parte técnica va a funcionar y yo no sé si eso lo harán hoy día o en el transcurso de mañana. Va a quedar ahí en la web. Que hay una parte me perdí porque me llamaron, entonces... Ya. Pastor, tengo una pregunta. Cuénteme. Que resulta, por ejemplo, en mi Biblia, que es una Biblia de estudio, aparecen ciertos pasajes como con subtítulos. Por ejemplo, el último que leímos, Proverbios 6, del 17 al 19, ya tiene un subtítulo que dice amonestación contra los 7 pecados. ¿Ese subtítulo me ayudaría también a buscar la palabra clave? Tenéis la pega esa. Esa es la diferencia de una Biblia de estudio. Entonces tú cuando agarráis la amonestación, una cosa es leerla y otra cosa es encontrarla con diente y uña, ¿me entiendes? Oye, ¿qué dice? Las Biblias de estudio comúnmente vienen los mensajes hechos, los formatos, pero ahora lo que te estoy ayudando a entender es a descubrirlo con tus propios ojos. ¿Me entiendes? Eso, pero las Biblias de estudio están. Bueno, le agradezco a todos. La Naín tiene que mandarme 30 mensajes entonces, que los tiene todo hecho la machuca. Señor, gracias te damos por este tiempo. Señor, solamente necesitamos tu ayuda y tu misericordia. Nuestro deseo es servirte, nuestro deseo, Señor, es amarte y que en tu tiempo tú levantes esta generación de una forma especial. Señor, yo oro para que no solamente conocimiento venga sobre ellos, sino tu gracia y tu unción. Señor, que ellos te amen, que vuelvan a tu palabra, que se enamoren de ellos y, Señor, que puedan ser grandes hombres y mujeres llenos de tu presencia. Padre, los bendigo, hazlos descansar en ti. Oramos por los que no pudieron estar y que esta señal pueda ser de bendición para otros. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos. Amén y amén. Chiquillos, gracias.